Y bueno, como ya estamos hablando de los vínculos donde señalan al gobernador, ahora les mostraré otro video del canal NotiGerman, donde ya es demasiado de lo que lo acusan. Veámoslo aquí en la pantalla. Rubén Rocha Moya es el líder de la distribución y acopio de fentanilo, que tiene a su socio Enrique Insulza y tiene a municipales puestos por ellos que no ganaron por elección, ¿sí? Esos municipales los tienen para el control de que son maquinitas y control de toda la cochinada que hay en Mazatlán, ¿sí? Del agua potable, la porquería. Te lo digo de toda molestia porque hay mucha opinión en la prensa, pero la prensa está comprada. Cuando la prensa anda así como lo estás diciendo tú, pues está muy claro para todos. ¿Para qué? Como dice el gobernador, ¿para qué hacemos pendejos? Si él trata con los narcos, es un narco gobernador. Ahora, ¿por qué no hay desplazados en la sierra? Porque el gobernador renta todas las plazas para la producción de fentanilo. ¿Sí? Si tú vas a una habichuela, multiplícala por 5,000, ¿sí? Por gramo son 5 toneladas de fentanilo. Fentanilo, el socio, el gobernador. El gobernador es el narcotraficante más grande que pueda haber en México y está protegido. Sí, hay que hablar con Ken Salazar, que nosotros ya enviamos unos documentos para Ken Salazar, pero también para la DEA y para el Departamento del Tesoro por los hijos de Roberto Chamuel. Realmente esto es un asco, es un cochinero que los ciudadanos no se animan por miedo. Entonces tenemos a un narcogobernador que ya lo queremos para afuera, lo vomitamos, ya da Sheinbaum, o lo saca o lo sacamos el pueblo. Y si no se anima el pueblo, lo vamos a sacar los que podamos. ¿Sí? Rubén Rocha Moya es el líder de la distribución y acopio del fentanilo y tiene a sus. Pues ya escucharon ustedes, querido público. El gobernador ya está denunciado. Solo nos queda esperar, ver qué es lo que sucede. Pero por mientras les mostraré otro video. Pues ya escucharon ustedes, querido público. El gobernador ya está denunciado. Solo nos queda esperar, ver qué es lo que sucede. Pero por mientras les mostraré otro video. Y es que lo que trato de hacer al mostrarles tantos videos es que vean que yo no estoy inventando nada, que esto ya es de conocimiento público y que los medios de noticias se habla tanto como en las redes sociales y en todos lados. Ahora les presentaré un video donde la señorita Azucena Uresti entrevista al señor Juan Manuel Partida Valdés, que es el presidente de la Asociación de Periodistas de Sinaloa. Juan Manuel, trabajando con muchos problemas porque estás acusando una persecución, amenazas en tu contra, ahí en Sinaloa, ni más ni menos, por tu labor periodística. ¿De parte de quién, Juan Manuel? Bueno, Azucena, desde que este gobierno inició, desde antes incluso, Rubén Rocha Moya se ha encargado de perseguir las voces críticas, o sea, es una actitud permanente, lo ha hecho incluso en sus conferencias semaneras, a veces hasta durante más de media hora, criticando, denostando a medios y periodistas que no le aplaudimos, carroñeros, mitoteros, faltos de ética, corruptos, que nada más buscamos el dinero, no se la acaba. Entonces, ¿qué ha pasado en Sinaloa? Bueno, pues tenemos un gobierno que se gasta muchos millones de pesos comprando conciencias. Hay que ser autocríticos, y aquel periodismo valiente que todavía existe ha bajado varias rayitas en Sinaloa. O sea, Pues vemos medios. por miedo a algunos también. Claro, sí, algunos son por miedo, incluso me lo comentan, oye, ¿por qué hacemos? O sea, me lo dicen, pues tenemos un gobernador que desaparece, que amenaza y que es capaz de todo, hasta de asesinar. Entonces tienen miedo,
pero hay compañeros que dicen, no, ¿qué pasa? La gente que es tropa, por ejemplo, que me dice, oye, pues yo voy a una nota y me la censuran, me la cambian. ¿Por qué? Bueno, porque hay convenios de publicidad. Entonces, tiene mucho que ver con la corrupción de esos empresarios del periodismo, que solo les importa el dinero. El senador es un gobierno de terror, Azucena, amigos del auditorio. Rubén Rocha aplica el plata o plomo. ¿Te vendes o te friegas? Hay evidencias, son públicas. Acá Juan Manuel, trabajando con muchos problemas porque estás acusando una persecución, amenazas. Pues amigos, ustedes ya lo escucharon. ¿Cómo habla el presidente de la Asociación de Periodistas Sinaloense? ¿Cómo puede ser posible que exponga que el gobernador desaparece gente y amenaza y renuncia gente y que tiene la ley de plata o plomo? Es algo sumamente grave lo que está sucediendo en Sinaloa y se deberían de tomar medidas urgentes. Digo, esa es mi humilde opinión, pero eso ya le corresponde a las autoridades. Nosotros aquí sigamos viendo qué más hay con el señor Rubén Rochamoya. Otro de los señalamientos en contra de Rochamoya que hacen llegar fuentes de Culiacán, Sinaloa, es lo que pasó con Luis Alonso García Corrales, quien fuera candidato a regidor por el partido sinaloense, partido el cual era dirigido por Héctor Melesio Cuen. Bueno, pues Luis Alonso García, Toleróspi de los Chapitos, lo privaron de su libertad saliendo de su hogar. Iba acompañado de Juan Francisco, un amigo de Luis Alonso, cuando una patrulla de la policía estatal los detuvo y se lo llevaron. Nadie supo de su paradero por algunos días. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado dio a creer que no tenían registros de ninguna detención por ningún delito o falta administrativa y que no hubo reportes a la línea de emergencia 911. De hecho, hay videos del momento de su levantón, cuando se ve la patrulla interceptándolo, perdón, el vehículo del candidato. Muy bien, ahora les voy a contar quién fue y por qué fue. Obviamente esto tiene tintes políticos, ya que Luis Alonso era candidato del partido opositor del gobernador. Y el gobernador, según nuestras fuentes, le pidió a los menores que realizaran un movimiento de intimidación, lo cual fue llevado a cabo por Valerio, un jefe de grupo de los menores. Esta persona fue el encargado de privar de la libertad a Luis Alonso y lo mantuvo retenido en contra de su voluntad en el área del Dorado, Sinaloa. Ahí lo amenazaron que tenía que declinar de su candidatura y ¿qué creen? También tenía que unirse al gobernador y a sus candidatos. Esa fue la forma en la que pudo negociar su vida. Así lo dijo Víctor Antonio Corrales Burgueño, dirigente estatal del partido sinaloense. Lo regresaron con ese compromiso de que no se acercara a nuestro instituto político, de no militar más con nosotros, de no estar más en nuestras filas. Entonces nosotros estamos deduciendo que está trabajando con el gobernador. Es la deducción que hacemos. Es una traición obligada, ya que Luis Alonso no fue el único amenazado, ya que hubo denuncias de que muchos de los militantes de los partidos opositores al gobernador habían sido amenazados a través de mensajes y llamadas telefónicas. Y no me van a creer, pero ¿qué creen? Que salió a decir el gobernador Rochamoya acerca del levantón de Luis Alonso. Dijo que tenían que investigarlo como un autosecuestro. No tiene límites este amigo, pero bueno, aquí les muestro una foto de la persona encargada de privar de la libertad a este político, o sea, de Valerio. Ahora les voy a relatar una ocasión en la que el gobernador no quiso obedecer los caprichos de los menores. ¿Cuál fue la reacción de estos? Pues nada más y nada menos que le balacearon más de la mitad de las cámaras de videovigilancia que existen en Culiacán. Esa fue la respuesta de los chapitos al gobernador, si no cumplía lo que le ordenaban. Aquí les estoy mostrando la noticia que sale en el semanario Río 12.
Después de que los chapitos le enviaron este mensaje a Rocha Moya, él no tardó más de una semana de reunirse con ellos y pedirles disculpas y acceder a lo que le solicitaban. Bueno, esto lo dicen fuentes dentro del gobierno del estado de Sinaloa. Muy bien, amigos. Ahora pasemos a lo que anda en boca de todos. Me refiero a la renuncia de Héctor Melesio Cuen Ojeda, porque es algo que también se ha especulado mucho, que el gobernador Rocha Moya tuvo que ver en esa renuncia. Pero vamos un poco más atrás para explicarles cuál es el problema que tenían estos dos políticos. Como siempre, en la política todo es dinero y poder. Estos dos personajes estaban enfrentados por la Universidad Autónoma de Sinaloa, ya que ambos habían sido rectores de dicha universidad. Después de eso, se unieron en alianza para que Rubén Rocha Moya fuera el gobernador en el periodo 2021-2027. Y el compromiso era que Héctor Melesio Cuen sería el gobernador en el periodo 2027-2033. Y esto fue frente a los líderes del Telcar, pero Rocha Moya se volteó, como coloquialmente se dice, y con el aparato judicial del estado de Sinaloa fue tras Héctor Melesio Cuen y su familia, pero principalmente por el profe, como le decían a Cuen. ¿Para qué? Para quitarle el control de la Universidad Autónoma de Sinaloa, porque Rocha Moya lo quería todo para él, ya que sabe que la universidad deja cientos de millones de pesos anuales y que también es un aparato de poder en cuestiones políticas. Así que eso era todo el problema. De hecho, en un podcast que hizo Melesio Cuen, menciona y le dice al gobernador que es un traidor. Y eso lo dice exactamente porque traicionó los planes que se habían hecho. El caso es que tenían una confrontación estos dos personajes que estaba escalando cada vez más. Y Rocha Moya quería meter a la cárcel a la familia de Cuen y ambos se acosaban constantemente en eventos públicos, en entrevistas y hacían declaraciones uno en contra del otro, diciendo que ambos eran corruptos. Como les digo, esto fue escalando más y más y por eso fue que tuvieron que pedir la mediación por parte de los líderes del Telcar de Sinaloa. Hablo del Yoma y de los Chapitos, para que a través de ellos se llegara a un acuerdo. Esto es algo de lo más normal y de lo más común en Sinaloa, que los políticos busquen a estos personajes para que intercedan por ellos, como bien lo expuso Lucero Sánchez, a quien todos conocen como la Chapodiputada. Ella dijo que cuando se postuló para ser diputada, los partidos opositores mantenían una campaña negativa en contra de ella y tuvo que entrar el Pocha a mediar y a calmar a los partidos opositores. Como les digo, esto se ve en absolutamente todas y cada una de las campañas políticas en Sinaloa. Los tentáculos del Ocran están metidos en absolutamente todo. Ahora, pues como ya lo saben, se llevó a cabo una reunión en Huertos del Pedregal, cosa que todos han visto en las noticias, pero antes de esa reunión ya se habían dado otras reuniones para tratar de solucionar el problema que existía entre Rocha Moya y Melesio Cuen. Otras de ellas se dieron para el rumbo del Dorado, en donde estuvieron todos los personajes involucrados, Rocha Moya, Melesio Cuen, el Yoma y los Chapitos. Pero vámonos a la reunión del 25 de julio. En esa reunión, como ya se los dije, el profe llegó acompañado de Fausto Ernesto Corrales Rodríguez. Aquí les voy a mostrar una foto de este joven. Ahí estaba también Joaquín Junior y el Yoma. Según dicen que Rocha Moya tenía conocimiento de esa reunión, sino que también dicen que Rocha Moya sabía que le iban a dar la renuncia a Cuen Ojeda, ya que los Chapitos le hicieron saber a Rocha Moya que le solucionarían el problema que él tenía con Cuen Ojeda, pero que Rocha Moya tenía que estar del lado de ellos y no del lado de la gente del Yoma, porque ya le habían hecho saber que venían conflictos. No le dijeron lo que harían con el Yoma. Hablo de que lo llevarían a Estados Unidos. No, sino que solamente se desocuparían de él. Y que esperaban que Rocha Moya se pusiera al lado de ellos. Y que ellos
buenas gentes como son y que siempre han ayudado al gobernador en cuestiones maquiavélicas, pues que ellos le solucionarían el problema con Cuen Ojeda. Rocha Moya solamente les pidió que lo hicieran ver como un crimen que no tuviera que ver con la política, sino algo que fuera algo del diario. Por eso fue que se intentó hacer ver que había sido un intento de robo de vehículo. El asunto estuvo así. En Huertos del Pedregal, la clave para que el Yoma asistiera a la reunión es que se le dijo que iba a estar el gobernador y el Yoma lo verificó a través de su enlace que tenía con el gobernador. En otras palabras, el gobernador le dijo al Yoma que sí asistiría a esa junta. Por eso es que el Yoma aceptó a reunirse ahí en ese lugar tan cerca de la ciudad y tan expuesto, solo para complacer al gobernador, para que no tuviera que ausentarse por tanto tiempo de sus escoltas. Hablo del gobernador, para que no se me confunda. Esto es lo que se dice y lo que dicen fuentes que estuvieron en ese lugar, en el lugar de los hechos. A Yoma y a sus acompañantes los amarraron. A Cuen Ojeda se le dio un golpe en la cabeza con un largo y después se le amarró. Al único que no se tocó fue a Fausto Ernesto Corrales Rodríguez. Y ya les dije por qué. Porque este muchacho es íntimo amigo de los Chapitos desde hace muchos años y mantienen una muy buena relación de amistad con ellos. Él ya sabía todo lo que iba a suceder. Por eso fue que a él no se le tocó. Cuen Ojeda se les puso muy necio y al tú por tú. Y le dijeron que se arrodillara. Y el profe no quiso hacerlo. Por eso fue que le dieron tiros en las piernas para que se hincara. Porque de todas maneras le iban a dar la renuncia. Esto fue ese día 25 de julio en la mañana. Ahí esperaron con el cuerpo de Cuen Ojeda hasta que se desangró. Lo echaron a la caja de la camioneta en la que iban, la Ford Raptor blanca. Después le dieron las instrucciones a Fausto Corrales de qué era lo que tenía que hacer y qué decir. Según fuentes, todo esto estuvo coordinado y en coordinación los Chapitos con la gente del gobernador. Fausto Corrales llevó el cuerpo de Cuen Ojeda a la clínica SEMSI, pero el profe ya no contaba con signos vitales. En la clínica los doctores que lo recibieron fueron amenazados y se les dijo exactamente lo que tenían que decir. Para ese entonces, la fiscal del estado de Sinaloa, Sara Bruna Quiñones, ya estaba en la clínica preparando todo el montaje por órdenes del gobernador. Por eso dijeron que Cuen había llegado todavía con vida y que ahí renunció. Se organizó que la camioneta Raptor se fuera a una gasolinera para la salida norte de Culiacán. Pero mejor les voy a presentar el video para que ustedes vean exactamente qué fue lo que sucedió. Pues ya lo vieron. Ustedes mismos. Llega la camioneta a echar gasolina y momentos después llega una moto con dos jóvenes. Abra la puerta del copiloto y no dura más de un segundo cuando cierra la puerta. Se sube a la moto y huye. Bueno, en el video con audio se escucha solamente un disparo y ya al último la camioneta sale a toda velocidad. Ok, en primer lugar les voy a explicar por qué es un montaje esto que acaban de observar. Esto que acaban de ver es difícil de que se dé en Culiacán. No me refiero al robo de autos, porque eso se da por montones y a diario. Esa camioneta es un poco llamativa y no cualquier persona trae una de esas. Como ustedes saben, en Culiacán viven familias de los posca más grandes y más poderosos. ¿Ustedes creen que va a llegar una motocicleta a intentar robar una camioneta de esas y que si se ponen necios o renuentes o se oponen le van a disparar? No, claro que no, porque la gente que roba vehículos en Culiacán son gente ya saben quiénes. Así que imagínense que en la camioneta va un hijo, un hermano o el papá o la mamá o la hermana de un jefe.
¿Ustedes creen que les van a disparar sin saber? Absolutamente claro que no. Cuando se roban carros en Culiacán es porque ya saben más o menos y no les disparan. Porque imagínense que sale que el dueño de la camioneta es alguien poderoso o que es conocido. Van a tener problemas y muy, muy serios. ¿Y saben por qué no les disparan? Porque cuando pasan a veces de que se roban el carro y que se descubre que es de un conocido, se reporta por el radio que el carro tiene que aparecer. Y así sucede. El carro van y lo dejan estacionado como si nada hubiera pasado. Y así pasa el 99% de las veces. Bueno, eso es por un lado. Y por el otro, el cuerpo de Cuen presentaba varios disparos en las piernas. Y en el video solamente se escucha un disparo. Y el cuerpo de Cuen presenta los disparos en ángulos que hubiera sido prácticamente imposible que el atacante de la gasolinera pudiera realizarlos. Otra de las cosas por las cuales se sabe que es un montaje es porque el punto donde se ubica la gasolinera, ya que los hechos sucedieron en Huertos del Pedregal, que se encuentra en este punto, y la gasolinera se encuentra hasta este punto. El detalle es que se grabó en esta gasolinera para que la declaración de Fausto coincidiera con todo, pero ni aún así coincide. ¿Por qué? Porque de lo que se trataba era de que se disipara cualquier duda que el crimen había tenido que tener tintes políticos, que obviamente se tenía que evitar que se filtrara la reunión que habían tenido los personajes en Huertos del Pedregal. Pero como ya vimos, eso fue imposible. Muy bien. Pues, ¿cuál fue la declaración que dio Fausto Corrales? Él dijo que la mañana del 25 de julio había pasado a recoger a Cuen Ojeda a su domicilio. De ahí fueron a desayunar a Bellavista, que está muy cerca de Huertos del Pedregal. Después se fueron a una reunión con unos abogados al condado de San Francisco, que es un área donde hay muchas haciendas y ranchitos. Está por aquí, como pueden ver en la pantalla, que ahí estuvieron por más o menos 10 horas y que los licenciados nunca llegaron. Y como nunca llegaron, se fueron a Culiacán. Pero vean dónde está el condado de San Francisco y vean aquí en la pantalla dónde está la gasolinera. ¿Por qué si ya iban a Culiacán? ¿Por qué se retornaron? ¿Por qué no se fueron a una gasolinera que queda adelante? O sea, todo esto no cuadra por ningún lado. Y dice que según él, llegó a echar gasolina, que intentaron robarle la camioneta y que ahí le dispararon a Cuen, y que de ahí se fue a la clínica SEMSI. La realidad es que la clínica SEMSI, cuando recibieron el cuerpo sin vida de Cuen, al momento de observarlo, comprobaron que tenía varias horas de difunción. Y esto me lo dijo un doctor de esta clínica, pero como siempre fueron amenazados con privarlos de la vida a ellos y a sus familiares. Aquí les muestro el video de lo que dijo Rocha Moya sobre la renuncia de Héctor Melesio Cuen. Y a la distancia me ha informado el secretario de Seguridad Pública el lamentable suceso en el cual perdió la vida el maestro Héctor Melesio Cuen Ojeda, ex rector de la Universidad Autónoma Nacional. Le solicito a la señora fiscal general del Estado que inicie una investigación expedita, diligente, objetiva, que permite esclarecer a plenitud este reprobable suceso que enluta, estima de manera sensible a la sociedad. Aprovecho para enviar mis condolencias a la familia, a los compañeros universitarios y a los amigos de Héctor Melesio. Muy bien, pues a la semana de este hecho, la fiscal del estado, Sana Bruna Quiñones, afirmó que no había ninguna duda de que Cuen Ojeda había sido víctima de un intento de robo y confirmó que esa había sido la causa de la renuncia de Héctor Melesio Cuen. También dijo que tenía las declaraciones de los testigos junto con las cámaras de videovigilancia que confirmaban tal suceso. Estas fueron las palabras exactas de la fiscal. De que hubo un intento de robo, de eso no hay ninguna duda. Ya entrevistamos a los trabajadores
de la gasolinera y dijeron que había sido así y además tenemos el video. Se le dio carpetazo y el crimen había sido resuelto, pero no contaban con que el Yoma haría un comunicado en el que relataría todo lo que había sucedido el día 25 de julio, en donde explicó la renuncia de Cuen Ojeda y el involucramiento del gobernador Rocha Moya. Pues después de eso se armó todo un revorujo, ya que este asunto involucraba al gobernador, así que se ordenó una investigación y se dieron cuenta que había muchas fallas en la investigación de la renuncia de Melesio Cuen. Aquí les voy a decir algunas de las pequeñas irregularidades. Se señaló que el cuerpo tenía un fuerte hematoma en la cabeza y también que el cuerpo había recibido 4 disparos en las piernas. Después se supo que el video de la gasolinera sí tenía sonido y solo se escuchaba un disparo. Los 3 empleados de la gasolinera dijeron no haber escuchado ningún disparo. Cuando investigaron más a fondo, se dieron cuenta que no se habían cumplido las medidas de preservación del cuerpo por parte de las autoridades involucradas, bajo el mando de la Fiscalía del Estado, ya que permitieron una incineración contraria a las prácticas criminalísticas sobre la investigación de homicidios. También señalan que no hay peritajes por las manchas de sangre que habían en el vehículo. En la necropsia no se establecen de forma correcta los signos calavéricos inmediatos, como lo son la temperatura, los signos tanatológicos, ni la descripción correcta y evolución que tuvo el cuerpo. También señalan que no se identifica con precisión la fisionomía de los ocupantes de la camioneta y que no hay mecánica de hechos del evento, que no se procesó criminalísticamente el lugar de los hechos ni el vehículo. Y todo esto salió porque el caso lo atrajo la Fiscalía General de la República. Si no, todo hubiera quedado en lo que inventó la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, porque fue un absurdo teatro, un vil montaje, como todos los que fabrica la Fiscalía, que por todos es muy conocido, como lo hicieron en el homicidio del periodista Javier Valdés, que hicieron todo un montaje y fabricaron testigos, ya que las declaraciones y los videos de ese día no concordaban con los testigos que presentaron. Dijeron que habían sido un número de vehículos, el cual fue otro, los involucrados fueron también inventados, ya que nunca participaron en los hechos. Y así es como se las gastan con dinero. Ya sabemos que todo se puede. Y más si la orden viene del gobernador, pues es prácticamente un hecho. Pero aquí yo creo que sí se viene algo muy grande, porque vean, la fiscal Sara, que trabajaba directamente para el gobernador y recibe las órdenes solamente de él, ya renunció. ¿Y por orden de quién? Por orden del propio Rocha Moya. Aquí la fiscal fue la primera pieza que se sacrificó. Están las aguas muy turbias y hay mucha especulación, pero vamos a ver aquí en un video lo que declaró el gobernador con respecto al comunicado que hizo el abogado del Yoma. Aquí les presentaré 2 pequeños videos. Absolutamente nada que pueda vincularme con ese asunto. Tengo la manera, ya me han preguntado muchos periodistas, esta es mi declaración. No hay absolutamente nada que pueda vincularme con ese asunto. Lo digo de manera tajante, contundente. Si en algún momento pensaron que pues eso nos podía hacer daño, porque resulta que el estigma, alcanza tanto a un presidente que yo soy de Badiraguato, y dice, cada rato le ocurre a una serie de periodistas, hasta en un portal, una portada que hicieron. Estoy de Badiraguato antes, me quieren hacer cargo a fuerzas. Yo soy aprendiz del presidente, un aprendiz comprometido con su política. Yo no puedo dejar quedar mal. No puedo permitir que se pretenda manchar, porque muchas de las cosas tienen ese propósito. Mancharme a mí y de paso ver si se mancha el presidente. ¿No? Pero lo que dice ahí es que a ese evento estaban citados, entre otros, Rubén Rocha Moya,
gobernador del estado. Esa fue la razón, quizá, de Gacho para ir a ese evento por parte del señor Ismael Zampaga. Yo no estaba ese día en Sinaloa. Todo me lo estuvieron informando durante el día y durante la noche. Y regresé el siguiente día muy tempranito. Dos. No tiene nadie del esto que citarme a una reunión que para resolver un problema se habla del problema de la iglesia. No tiene. No tenemos nosotros complicidad con nadie. Ya escucharon ustedes lo que el gobernador dice, y él siempre se escuda que lo quieren manchar y estigmatizar porque es de Badiraguato. Yo creo que no tiene nada que ver de dónde sea. Yo creo que las acusaciones son por los actos del gobernador, no por la tierra donde nació. Por último, al parecer se están realizando cateos en la casa de Fausto Ernesto Corrales, ya que es el testigo principal y que sabe en realidad cómo estuvieron los hechos. Lo malo es que que lo están buscando para desaparecerlo, tanto los chapitos como el gober. Esto según fuentes que estuvieron en la reunión el día 25 de julio en Huertos de Pedregal. Pues las cosas se ven muy difíciles para el gobernador. Aquí les muestro una carta de un periodista, bueno, del presidente de Asociación de Periodistas de Sinaloa, en donde hace responsable al gobernador y a sus colaboradores de lo que le pueda ocurrir. Vean de lo que acusan al gobernador. Como les digo, hay personas que dicen que esto no va a acabar bien para Rochamoya, que va a tener consecuencias muy graves en México y en Estados Unidos. Por ahí dicen que ya tiene una carpeta de investigación abierta en México y también un expediente en los Estados Unidos. Vamos a ver qué es lo que pasa en un futuro próximo. Para este gobernador, también se escucha que está buscando pedir licencia, que al parecer no va a terminar su mandato como gobernador. Pero fuentes dicen que están en busca de una persona que él pueda manejar y que también se lo aprueben los menores. Ya les mandó decir y ellos dijeron que ellos lo tienen que aprobar primero. Así que vamos a ver si pide licencia o la renuncia o si sí acaba su mandato. Entre los círculos políticos se dice que también va a ser sacrificado el gobernador, porque es una mancha muy negra en el partido. Pero esa trama todavía le queda mucho por ver. Qué lástima que los sinaloenses tengan que soportar a ese gobernador déspota, que por lo visto no le importa lo absoluto los ciudadanos ni lo que les pase. Vean el culiacanazo, vean luego la privación de la libertad de más de 100 personas, donde incluían familias enteras y niños, las desapariciones y renuncias día tras día. Pero bueno, ¿qué se puede esperar? Si lo que todo el mundo dice es que los chapitos son sus socios en el negocio. Pero bueno, yo les quiero dar mi opinión. Es que este señor debería renunciar y ya dejar el cargo por respeto a los y a las sinaloenses, o de perdida por vergüenza. Es demasiado el daño que les está causando al estado de Sinaloa, tapándole en todo a los chapitos. Sinceramente, la gente debería de manifestarse y que se aplique la revocación de mandato, porque es mucho esto. Así que, querido público, estaremos pendientes a ver qué es lo que sucede. Por último, les dejo un video del gobernador que no podía dejar pasar, ya que con las acciones queda más que claro que tiene blanquillos, o al menos uno de ellos. Pues bueno, querido público, hemos llegado al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Como les dije, yo no juzgo. Eso se los dejo a ustedes. Analicen todo lo que aquí les presentamos y fórmense su propio criterio. Lo que sí les pido es que por favor me dejen saber en los comentarios cuál es su postura con respecto a este gobernador. Y también haré una encuesta en mi cuenta de Instagram para que ustedes me digan si creen
que esto va a tener consecuencias judiciales como ir a prisión, o creen que no le va a pasar absolutamente nada al gobernador? También les recuerdo que me pueden seguir en la cuenta de Instagram y Facebook, que es lo más nuevo que tengo ahorita, mi Facebook, para que nos sigan, para que vean el contenido de Facebook también, estén pendientes también de las gorras, del lanzamiento de las gorras. Van a ser 4 modelos diferentes. Espero que me puedan apoyar adquiriendo el que sea de su preferencia, y pues no me queda más que decirles, esténse pendientes en las redes sociales para el lanzamiento de las gorras. Y pues bueno, querido público, me despido con un fuerte abrazo y nos veremos en el próximo episodio. Ya saben que la narrativa única y real del mundo del Ocran solo la encontrarán aquí. Nos vemos la próxima.